Oye, ¿me escuchan bien ahí, verdad? ¿No necesitan micrófono ya? Tiene muy buena acústica, se agradece. Muy bienvenidos a esta actividad, hoy día muy extraordinaria, donde estamos en esta ruta de la lectura y vamos a entrar a conversar un poquito de qué leer o no leer en el mundo de la narrativa gráfica. Contamos con varios próceres del noveno arte aquí con nosotros, el señor Cristian Díaz desde Valparaíso, TEC, conocido por el Capitán Chile prácticamente, nuestro amigo Terren Graham, bueno, está trabajando, hay muchos capitanes, pero digamos que este viene de Júpiter, ya. Entonces, ya, sí, y acá el señor, el escritor Ricardo Osandón también, que nos acompaña hoy día. Aplausos para ellos. Para los que no me conocen, Roberto Alfaro, profesor de narrativa gráfica. Llevo en esto desde el año 89, educando gente en el mundo de la narrativa gráfica, en el mundo de la animación, gestor cultural, agente cultural también hoy en día. Así que algo de currículo tenemos como para poder entretenerlos hoy día con esta actividad. Así que vamos a comenzar desde ya. A ver. Comenzamos. Cómic, novela gráfica, fumetti, manga, TVO, PBO, cómics, cuadriños, bande dessinée, TVOs, historieta, arte secuencial. No importa cómo se llame, sino tenemos que comprender realmente qué es el arte secuencial, o sea, la narrativa gráfica. En pocas palabras, es una narración gráfica visualizada de una serie de viñetas dibujadas a partir de un guión previamente escrito en el cual existe un personaje o historia central por donde gira o circula un argumento. Este argumento se explica mediante diálogos que son rotulados en cada viñeta, es decir, a través de globos y textos narrativos, por donde se desenvuelve la acción, el movimiento y la expresión de los sujetos dibujados. Es decir, que tendrá como modelo la figura humana o sus derivados. Así, con esta pequeña introducción vamos a tratar de comprender qué es esto. ¿Es un producto meramente infantil? Pregunta, no, nunca lo ha sido. No es un producto para niños, nace dirigido a un público totalmente para adultos. ¿Ah? Vamos por partes, dijo Jack el Destripador. ¿Ya? Entonces, vamos a comenzar viendo algo que hizo el señor Will Eisner, padre de The Spirit, también un gran investigador sobre el noveno arte, y él empieza prácticamente a trabajar con todo esto. Empecemos ya. Tenemos que comprender que en la narrativa gráfica tenemos psicología, física, mecánica, diseño, lenguaje y dibujo. Eso es lo que tiene que tener un equipo creativo a la hora de enfrentarse a todo esto, ¿o no, Tec? Sí. Ya. Psicología, interacción humana, lenguaje corporal, sociedad, valores culturales, costumbres, historia, literatura. Física, dominar luz, gravedad, aire, tierra, movimiento, fuerza, ropa, vestuario, arquitectura, mecánica, máquinas, herramientas, corrientes, funcionamiento de las cosas, policromía, fotomecánica, diseño, uso del espacio y de las formas, arte escénico, caligrafía, lenguaje, vocabulario, urdir tramas, mitos e imágenes, dramaturgia, armonía humana, perspectiva, color y caricatura. Muchas veces nos hemos topado en el mundo de las artes que nos dicen la historieta, el cómic, la novela gráfica, como ustedes quieran llamarla, es algo simple, que cualquiera lo hace, que no tiene valor en las artes. Pero los que nos dedicamos a todo esto, tenemos que dominar todo esto para poder desarrollarnos normalmente con alguna historia, o no terreno. Vean. Entonces, si ya sabemos cómo se maneja todo esto, vamos a ir avanzando. ¿Cómo leer? Esa es la gran pregunta. ¿Cómo leer?
Muchas personas se enfrentan, nos han dicho muchas veces, no sé cómo leer un cómic. ¿Por dónde empiezo? ¿Qué hago primero? ¿Son los dibujitos? ¿No son los dibujitos? ¿Por qué no tienen texto? Esto no vale la pena porque son puros dibujos. Yo quiero leer. Pero lo que no saben es que están leyendo visualmente. Nosotros leemos iconos, imágenes. Las letras son eso. Ya estamos leyendo imágenes. Entonces, esto es una extensión más simplemente. ¿Cómo leer? Me dicen, ¿por dónde comienzo? Como les digo, es fácil. Cuando uno dibuja, todo tiene que estar concentrado hacia el centro para que las páginas no se desarmen visualmente. Y uno tiene que leer en zigzag, de izquierda a derecha, y si fuera manga, al revés. Al revés. ¿Mm? Esa es la manera en que nos enfrentamos a todo esto. Pero todo esto que vemos tan simple tiene su lógica. ¿Cuál es su lógica? Si quieren ir preguntando, vayan preguntando, con toda confianza. Tenemos que conocer primero los planos, los mismos que se utilizan en el séptimo arte, en el cine. Tenemos que ser conscientes que existe el plano general alejado, plano aéreo, plano general, primerísimo primer plano, plano contrapicado alto, bajo, plano americano, plano medio, plano en perspectiva. Todo esto nos lleva a conjugar y a crear lo que va a ser una simple página de cómic, como dirían los que no saben. ¿Ya? Entonces, dejando los planos a un lado, tenemos que empezar ya a urdir el trabajo de la estructura narrativa. Tech, Ricardo, Terrence y quien habla, sabemos que cuando nos enfrentamos a la construcción de cualquier historia, libro, cómic, novela, película, lo que sea, tenemos que tener esta estructura. Introducción de la historia, el problema, el tratamiento del problema, solución del problema, fin. A ver, lo vamos a poner de esta siguiente manera. Esto sirve para cualquier libro. Monotonía. Tenemos al personaje, ya sea, pongamos a Luke Skywalker. Luke Skywalker está muy tranquilo en Tatooine, en su planeta, tiene una vida tranquila, sin azares del destino, aburrido en medio del desierto, haciendo castillos de arena. ¿Ya? Entonces, la ruptura es cuando aparece una nave con los datos de la estrella de la muerte y cae en Tatooine. Esa es la ruptura. Aparece el héroe, en este caso, que sería, sin quererlo, Luke se tiene que transformar en el héroe. El camino del héroe, como dice Campbell, Richard Campbell, ¿no? ¿Sí? ¿Richard Campbell? Bueno, acuerdo, sé que es Campbell en 5 minutos, sí, se ve. Sí, me está atacando el Alzheimer, chiquillos, ya. Joseph Campbell, Joseph Campbell, Joseph Campbell, Joseph Campbell. Correcto. Correcto. Sí. Sí, ya. Entonces, nace el problema. ¿Cuál sería el problema? Hay que detener a los malos. El tratamiento del problema es tratar de salvar a la princesa Leia. El lucimiento del héroe. Salen cuando la estrella de la muerte, ¿cómo se llama? Viene la caída del héroe, que en esta sería cuando muere Obi-Wan. Y los rebeldes están a punto de ser destruidos en Yavin, en el planeta, porque están a punto de ser atacados. Y viene el renacimiento del héroe cuando salen las casas a combatir y a destruir la estrella de la muerte, que sería la solución del problema. Y ¡pum! Se acabó la historia, ¿verdad? Eso ocurre en todo tipo de narrativa. El Señor del Anillo, Dune, en todo. Pero existe... La historia es buena. ¿Sí? Sí. Y él decía algo, decía, pues que como lector no sepas nada de esto, pero dice, es la misma sensación de que cuando tú ves a una persona cabalgando. Tú no sabes cabalgar, nunca te has subido un caballo, pero algo te dice que este tipo no está cabalgando bien o si está cabalgando bien. Porque no te había sentado, porque no le había las piernas, porque no está apoyándose, porque no está pendiente. Todas esas cosas no las sabes, pero tú lo ves y dices, y tú cuando ves una historia mala, tal vez no te puedas decir, no sé por qué es mala, pero no me gustó. Y puede ser que no esté siguiendo este patrón, justamente esta ruta. Y para poder cambiar y para poder romper patrones, primero el patrón tiene que saber de los demonios. Correcto. ¿Por dónde le estás pasando? Sí. Y existe la opción B, que es lo mismo que ya hemos visto, pero el final de la solución termina mal.
Eso es muy dado en el cine oriental, en la tragedia. Los héroes nunca quedan juntos, quedan separados, cada uno por su lado. Ghibli es uno de los ejemplos más... Ujú. Correcto. Ujú. Bueno, entonces, la estructura narrativa son tiempos. Cada vez que nos enfrentamos a una viñeta, son tiempos. Esta es parte de la estructura narrativa. Tiempo, 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 tiempo. Es una línea y esto nos va a dar una temporalidad que visualmente en los libros generalmente es cuando pasamos de un capítulo a otro, pero acá es mucho más rápido. Tenemos que ir pasando de una viñeta a otra rápidamente y página por página. Y también existe en esta estructura que ya no se utiliza, que antiguamente se usaba. Por ejemplo, esta era la típica estructura de los años, hasta los años 70, 80, aunque algunos colegas hasta el día de hoy lo siguen usando. Saludos los chiquillos, ya saben de qué estoy hablando. ¿Ya? Por ejemplo, Safran y Spy avanzan por un pasillo oscuro, una extraña nave espacial, mientras criaturas salen al paso de nuestros seres. Una de estos seres los guía y están viendo lo mismo dibujado. El lector dice, no soy tonto, lo estoy viendo, porque me están repitiendo lo que visualmente ya lo estoy viendo. Ese es error, garrafal. Entonces, hoy en día se interactúa en la viñeta con los personajes. Miren, son extranjeros, parecen simpáticos. Por aquí, señores, le enseñaré sus aposentos. Gracias, es muy amable. No me da buena espina este enano. Entonces ya estamos ganando con la narrativa y estamos alargando, en cierta manera, el tramo de narrativa. Al lector hay que orientarlo con respecto al tiempo que transcurre entre una secuencia y otra, creando la sensación de espacio, tiempo entre una y otra. Por eso muchas veces hay tantas viñetas que uno ve, pues, ¿por qué hay tantas viñetas iguales que no me dicen nada? Pero no, están narrando, fíjense, la gota de agua, la punta de la dinamita, la gota vuelve a salir cada vez más chica, boom, y nuevamente la gota. Estos son tiempos en la manera que tenemos que desarrollarnos y aprender cómo esto funciona. ¿Ya? ¿Va quedando más o menos claro? ¿Sí? Ya. Entonces, estructuras narrativas, tenemos muchas. Ejemplo, Frank Miller, Dark Knight. ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo ustedes en este minuto? ¿Mm? ¿Cierra? ¿Esas viñetas? Uh -huh. Un recuerdo, un tiempo, y ustedes están leyendo visualmente. No necesitan palabras. Ustedes mentalmente están leyendo imágenes. Tenemos distintos ejemplos. Bernie Wrightson en el Pony Ship Pop, también lo mismo. Esto es como, imagínense que su cabeza es una cámara de cine y van siguiendo la acción. Fíjense, la acción, el charco de sangre, baja, sigue la misma estructura. Aquí hay un corte que la historieta se permite, y volver con la manera en que se está narrando y quebrando la escena, porque en el cine uno siempre tiene que seguir la escena para que sea siempre haga un seguimiento lógico. Pero la historieta tiene esa gracia, se pueden hacer esos quiebres. Entonces, en esta estructura narrativa tenemos las viñetas. Cada una y su tamaño corresponden a un tiempo determinado y sus formas, no que sean gratuitas. Es una cosa que siempre discutimos con los alumnos que tienden a hacer viñetas gigantes y la acción no transcurre más de un segundo. Entonces, ¿para qué hiciste algo tan grande? Estás perdiendo tiempo, página. De esta manera estás ganando velocidad, que es lo que interesa, que el lector no se nos quede dormido ni se nos pierda por el camino. Ejemplo, al aprender a leer historietas se aprende a captar el tiempo especialmente, puesto que en el mundo del cómic el tiempo y el espacio son una misma cosa. Will Eisner en el Spirit, Brian Mitchell Bendis y Chuck Austin en Electra y Bruce Timm en Superman. Esto es un storyboard para televisión. Nosotros hicimos mucho texto, ¿ya? Y esta es la manera en que estamos leyendo. Cuando hablamos de los planos,
¿Se acuerdan? Decíamos contrapicado alto y todo el cuento. Miren la manera en que está jugando. La cámara, ustedes, son sus ojos, van bajando hacia la historia. Recorremos los callejones y nos vamos fijando en todos los objetos que van apareciendo. Van avanzando ustedes con la historia. En cierta manera están leyendo imágenes. El dato freak. Esta casa que está cortada acá, en que cada uno, aquí se cometió un crimen, y los sospechosos de este crimen, cada uno está en su habitación, mientras que la policía está abajo haciendo sus propias investigaciones. Cada uno habla y cuenta una historia. Esto lo tomó el señor Jerry Lewis en la película El terror de las chicas. En el terror de las chicas, él utiliza este mismo sistema, hace una casa grande y las cámaras sube y baja viendo cada uno de las dormitorios. Claro. Correcto. Esto es del año 47 y Jerry Lewis lo utiliza en el año 64-65, 10 años después. Así que ya ven la influencia, porque tenía mucha influencia cómica Jerry Lewis en sus películas. Sí. Entonces, hay 6 pasos fundamentales que el señor Scott McCloud nos enseñó, la cual es la idea, la forma, el estilo, la estructura, la destreza y la superficie. El 1, impulso, idea, emoción, filosofía, propósito del trabajo, contenido de la obra. 2, forma de adquirirlo, comic book, álbum, historieta, corta, blanco y negro, color. 3, aplicación del material relacionado con la enseñanza del cómic. 4, cómo ordenarla, cómo componer el trabajo, ver qué se deja fuera. 5, construir obra usando habilidad, oficio, inventiva, superar las dificultades. 6, hacer el trabajo. 7, valorar el propósito de acabado, aspectos más sobresalientes de la obra a primera vista. ¿Ya? Esto se lo llevamos, imagínense que estamos frente a una manzana. Cuando ustedes van a la feria, escogen de repente la manzana más brillante, más bonita, más jugosa, lo que sea, eso pasa en la fruta en general, ¿verdad? Entonces pasa lo mismo, cuando uno llega a comprar un libro o un cómic, lo que sea, lo que es atrayente son las portadas. Pero ¿qué pasa cuando uno muerde esa manzana? De repente puede estar agria, harinosa, mala, no es jugosa. Porque ustedes se dejaron llevar simplemente por la apariencia. Es lo mismo. Ustedes se van directamente por la apariencia de las portadas. Dice, me tinca esto, me lo llevo. Lo compran y dicen, uy, qué malo. Uy, qué malo, ya. Los libros pasan en todo tipo de orden, ¿ya? Entonces, supongamos que esta manzana la partimos, tenemos la superficie, la destreza, la estructura, el estilo, la forma y la idea. Y lo que ya sabemos, nosotros comenzamos por el centro de la manzana, no por la superficie. Entonces, tenemos estos 6 pasos fundamentales. Tenemos el 2, que son los descubridores, exploradores, narradores, primera impresión y búsqueda. ¿Ya? Le estoy hablando en chino, no comprenden nada. Entonces, ahora van a comprender. Comencemos por el 2. El 2 es descubrimiento y explorando. Son investigadores y descubridores de todo lo que el medio es capaz de ofrecer, sumergiéndose en ideas, propósitos y trabajo, transformándose en pioneros y revolucionarios. Así tenemos The Little Nemo, Crazy Cat, Arsac de Moebius y Drácula de Fernando Fernández. Estos simplemente son algunos ejemplos. Ellos se dedicaron a explorar, a investigar, a darle distintas formas al cómic, buscando más allá de simplemente entretener y comunicar, buscando nuevas formas narrativas. Uno de los más prolijos es Will Eisner, pero los descubridores de forma ya los tenemos como por acá. ¿O no, Tec? Sí. Así es. En el 1 tenemos los narradores. Si el historietista decide tomar como propósito el paso 1, convertirá su esfuerzo en herramienta a desarrollar.
es decir, narrar con la mayor eficiencia posible con una buena dosis de mentira. Carl Barnes con el Pato Donald, Tam Tam con el Ye, Spirit con Will Eisner, señor Frank Miller con Sin City. Estos son algunos de los ejemplos cuando los narradores son los que llevan la batuta y yo ya no voy a comprar un cómic porque la manzana es bonita y hermosa. Voy a la librería o al kiosco y digo, quiero la última producción del señor Frank Miller, por ejemplo, por decir algo. Porque ya sabemos, conocemos que son narradores y no nos van a engañar. Sabemos que son buenos narradores. Carvans, sus aventuras eran muy buenas de los patos. Se alejaba totalmente del guiño infantil que le daba Disney. Le daba otro guiño a los personajes en la manera en que funcionaba. Tam Tam, lo mismo. Hasta el día de hoy se discute que cuando él encuentra al capitán Harcourt y a los demás, pierde toda su esencia y se transforma en una historia coral distinta. Era muy interesante cuando trabajaba solito. Will Eisner se aleja del prototipo del superhéroe por un detective enmascarado que nos recuerda mucho a las novelas negras. Uh -huh. Correcto. Listo, ahí está, ahí está, ahí lo tienen, ya, claro. Y el señor Frank Miller, totalmente serie negra, el tipo escribe muy, pero muy, muy bien. No te puede gustar el dibujo, pues no es un gran dibujante, pero el tipo narra de maravilla. Entonces, tenemos ahora el paso 6. Primera impresión, búsqueda. Para la gran mayoría el aprendizaje es algo lento y continuo, que va de derecha a izquierda, es decir, del final al principio. Siempre van a empezar a mirar primero la manzana, si está bonita y reluciente, hasta que finalmente ya aprenda y vaya pasando por cada uno de estos pasos. ¿Ya? Entonces, ¿qué leer? Entonces, eso es la otra parte que nos lleva de esta presentación. ¿Está muy confuso o voy muy rápido? ¿Estamos bien? Sí, ya, que por el tiempo, no digo por otra cosa, ya. Ya, vamos bien. Entonces, tenemos tres grandes dentro del mundo de la historieta que son sí o sí que se retroalimentan. Estados Unidos, donde nace el cómic, Europa, es increíble el cómic europeo, la escuela argentina, que en la escuela argentina derivó a Europa y de Europa a Estados Unidos. Grandes los argentinos. Y Japón, que son actualmente, también lo llevan de una manera que siempre dicen, no, ellos hacen cosas propias que el resto no hacen. No, los europeos ya lo hacían, pero ellos lo hacen en su islita más calladito, para ellos. Y es lo mismo que hacen los europeos, pero con su estilo. ¿Mm? Es lo mismo. Sí. Uh -huh. Un dato curioso, histórico. Antes de la Segunda Guerra Mundial, los primeros periódicos japoneses eran norteamericanos y en la isla del Sol Naciente se imprimían muchos de sus propios cómics, de los típicos norteamericanos. Cuando ellos empiezan a hacer sus propios productos siguiendo la misma huella y el mismo estilo de los americanos. Entran a la guerra y recién ellos empiezan a desarrollar su propio estilo. Ya lo tenían de antes en su cultura, pero ellos estaban siguiendo un patrón, que era el patrón norteamericano. Pero después ellos se desligaron de eso y empezaron a trabajar con sus propios caminos. Bueno, se está muriendo el computador. Bueno, vamos viendo qué leer y no leer. Estos son distintos formatos. Este era un formato muy conocido en Argentina, que era como apaisado. Eh, Revistas como la Cero de Osterheim o Mixterix eran muy, muy populares en algunas partes del mundo. Argentina adoptó mucho este formato. ¿Tú alcanzaste a tener algunas de estas teclas? Sí, yo tengo una de un billique que venía de regalo. Sí, me acuerdo, está bien, está bien. Correcto. Sí, sí. No, no, eso es otro cuento, ver los formatos, pero ahora nos estamos yendo a lo más comunes.
el formato comic book y el Prestige. ¿Cuál es la diferencia entre el comic book y el Prestige? Son del mismo tamaño, simplemente que una revista de grapas, como se llama, de entre 22 páginas a 32, si no me equivoco, papel roneo, papel, cubierta, papel cuché brillante. En cambio, el Prestige es del mismo formato y porte, pero es totalmente en papel cuché y su tapa puede ser dura o ¿cómo se llama? De cartón. Sí, así que no vienen engrapados. Correcto. Y el otro no. Esta directamente, y estos son por etapas. Estos pueden ser de edición limitada, 4 números, 8 números, 10 números y nada más. Y se terminó la historia. Ya. Los formatos más grandes son los europeos, que se llaman de las revistas, que es un formato más o menos grandote, que está la Heavy Metal, Zona 84, 1984, CIMOC, etc. Y de ahí, de estas revistas, se hacen recopilaciones, porque estaban saliendo por cada capítulo, las historias van quedando en continuará. Y después se recopilan en lo que se llaman formatos álbumes, como este que está acá, que también es formato grande, papel cuché, tapa de cartón, y también puede ser empastada, ¿ya? Y actualmente este formato también tiene sus propias historias, ya no solo son recopilaciones, también son, ¿cuál se llama? Actualmente historias propias, ¿ya? La novela gráfica. El término novela gráfica se hizo popular en el 78 de la mano de Will Eisner cuando realiza Contrato con Dios. Inspirado por las novelas de imágenes publicadas en los años 30 por el ilustrador estadounidense Lin Ward, se propuso crear una obra literaria gráfica sobre las 80 páginas y utilizó el término novela gráfica con el fin de venderla o vender el proyecto a una editorial y obtuvo un gran éxito de ventas y críticas. Ya. La novela gráfica, que nos quede claro, señores, es sobre 80 páginas, no son recopilaciones de historias. Hoy en día nos están vendiendo, como diría mi abuelita, la cochufleta, que son todas novelas gráficas, porque vienen en tapadura y vienen empastados. No, son recopilaciones de otros cómics simplemente que se venden cada 15 días, se hacen la recopilación, se empastan y se tiran al comercio. Pero sí existen novelas gráficas propias sobre 200 páginas, 300 páginas y que no han sido publicadas en ninguna parte y son para ese formato. ¿Mm? Yo me he topado con muchas librerías, no voy a nombrar las librerías que conocemos, pero dicen, no, yo solamente vendo novelas gráficas. Yo no voy por el cómic que son para niños. Volvemos con el término niños, ¿eh? Tratando de englobar lo que el otro es mucho más grande. No. Claro, claro, está bueno, claro. Hasta Condorito está hoy en día en tapadura también, pero bueno, ya. Pero un ejemplo claro sería Mampato. Mampato. Cuando salían su revista, tenían su hoja, tenían que estar esperando cada mes, sacarla. Después, ahora están en la librería, pero no son novelas gráficas, sino que son álbumes. Son recopilaciones. Son todas recopilaciones. Entonces, tenemos distintos estilos dentro de todo esto. Desde la pluma, la tinta china, el carboncillo, la guada, la acuarela, el collage, el óleo, el acrílico, el látex, el gouache, pastel seco, pastel tiza, tiza, aerógrafo, lápices de colores, cera y acuarela y color digital. Las domino todas. Así que ahí, ¿cómo se llama? Aquí vemos los distintos estilos y formas. En más de una vez nos hemos topado con gente que para ellos, cuando ven el cómic en color, dicen, esto es acuarela, pero de todo es acuarela. Pero no, son distintas técnicas que utiliza el arte como herramienta para sus obras. Bilal, esto es pastel tiza. Esto es acuarela con raspado y algo de témpera. También acá esto es acuarela, témpera, óleo, acrílico, técnicas mixtas. Entonces tenemos un popurrí de elementos para poder utilizar.
En Europa se reconoce a primera vista tres tendencias claras: la línea infantil, la humor o sátira política y social, y la escuela de historieta histórica, ¿ya? Y se fortalecen las diversas corrientes autóctonas y biográficas de los años 70 y 80, tras la elevación de sus contenidos literarios. Entonces, para los europeos, infantil, humor o sátira política, y la escuela histórica de historieta o historieta histórica. Es increíble este nivel de especialidad que tienen los europeos al ver historieta histórica. Un estudio de cada cosa que da gusto. Uno exigente. Uno se mete realmente a ver historias. Ojo, estamos hablando de la escuela de historieta histórica, no de ficción histórica, que también tenemos historias que transcurren en Roma, Egipto, en distintas partes. No, cuando hablamos de historia, los europeos son geniales. ¿Eh? Se nos, se nos murió. Ahí sí. Ya. Vamos viendo qué títulos les podemos recomendar. El Eternauta, ¿ah? De Osterheim. ¿Ah? Esto se publicó por primera vez en una versión en hora cero entre 1957 al 59, con dibujos de Solano López. En el 69, el guionista decidió reescribir la historia para la revista Gente, la cual no fue comprendida por la gente, y acompañada del dibujante Alberto Brescia, se publica una segunda versión en Europa a comienzos de los años 70. Actualmente, del Eternauta son como 10 o 12 títulos aproximadamente distintos del original que nosotros conocemos, que es el de acá, de Osterheim. Reactualizaciones, tenemos de todo. ¿Sí? No ha parado el Eternauta de ir creciendo. ¿Vieron la serie de televisión de Netflix? ¿No? ¿No la vieron? Ya se salvaron, ya. Porque es mucho mejor el cómic. El cómic. No, no, no sé. Sí, ojo, sí. Apaisado, y es grande, es como de este. No, no tienen acá, ¿o no? ¿No? Ya, sí, sí. Sí, porque hay un formato muy chiquitito que como ese tech no se lee nada, ni con lupa, así una cosa por allá. Del mismo autor tenemos que aparece en la revista Mixerix desde el 20 de julio del 62 y hasta el 64, escrita por Osterheim y dibujado por Brecha. Tenemos Amor Cinder, que Amor Cinder también actualmente se encuentran recopilaciones de su obra totalmente en tacos, en formato tapadura y tapalanda. Tapalanda, ya. Sí. Uh-huh. Miller. Sí, aunque esto viene de la escuela norteamericana también de los años 20, que originalmente es Frank Miller. Es otra forma de coincidencia de nombre, pero un Frank Miller que del claro oscuro. Milton Canis. Correcto. Entonces. Correcto, Horacio Lale. Correcto. Horacio Ortuna, con El Ficcionario, la revista española, en 1984, empieza a publicar esta historia de ciencia ficción que debuta en el 58 de noviembre del 83 y actualmente la encontramos en un solo tomo. ¿Cuál es la gracia de esta historia? Por eso lo estamos recomendando, porque leer y no leer. Acá tenemos la historia de un inmigrante, de un argentino que llega a España y, por lo que me decía a mí Horacio, porque Horacio lo conozco, su idea fue criticar el sistema, cómo tratan al emigrante en Europa. Entonces, para que no se sintiera tan fuerte esto, lo puso en el futuro. ¿Sí? Lo puso cortina, ciencia ficción, ¿ya? Pero la ciencia ficción es una crítica a la sociedad. Yo le decía al maestro, ¿qué es ciencia ficción? Porque es una crítica a la sociedad. La ciencia ficción, digamos, uh-huh. Claro, hoy en día también los editores, porque no les gusta la palabra ciencia ficción y venden muy poco, a ustedes se lo venden como historias distópicas, pero es ciencia ficción, ¿ya? Eso es El Eternauta, una muy buena historia, totalmente recomendada.
Correcto. Ya. El último recreo, también del mismo Carlos Trillo y Horacio Altuna. Esto aparece en la revista Son 84, en 1982. Y empieza también a aparecer capítulo por capítulo en esta revista y después se recrea o se toma todo en un solo tomo y se concentra en el último recreo. También nos presenta una historia distópica. Comienza la Tercera Guerra Mundial, es bombardeado todo el planeta, pero con una bomba totalmente distinta. Mata simplemente a todos los que estén activos sexualmente. A todos. Los únicos que quedan en pie son los niños. Y ellos tienen que sobrevivir en un mundo de adultos. Y ellos tienen que ver cómo sobreviven al día a día. Entonces es una muy, muy buena historia. Totalmente recomendable. Me está mirando con cara de impacto, amigo mío. No digo, ¿eh? Ahí están los niños gobernando el mundo. Sí, ya. Sí. Eh, Corto Maltés, la balada del mar salado, el último héroe romántico de aventuras, anarquista y libertario, nace en el 67, justamente con la balada del mar salado, para la revista Sargento Kid, y zarpa ¿de dónde? De tu tierra, desde Valparaíso, claro. Sí, logra mezclar hechos reales e históricos. Esto cuando hablamos de mezclar la ficción histórica. Corto Maltés se pasea con todos los personajes habidos y por haber del principio del siglo XX. Sus historias son densas, no son nada de livianas, ¿ah? Totalmente adultas, totalmente recomendable a quien quiere leer algo mejor. Existe la película. Para mí es la mejor versión de un cómic en el cine. Está animada, es de 1 hora 30, pero es tan densa la película que uno a los 15 o 20 minutos piensa que está viendo como ya llevo como 3 horas viendo esta cosa. Porque es muy densa. Entonces, es muy, muy bueno el trabajo de Hugo Pratt. Hugo Pratt, italiano, que se vino acá a Argentina, estuvo mucho tiempo trabajando de ahí, y de ahí cuando regresa a su tierra ya veía con la idea de con seudónimo, según algunos viejos dibujantes, esto lo hemos discutido en varios seminarios y actividades que me ha tocado participar acá, y que los que se rigen directamente por lo que dicen los libros de historia y no van a la fuente, dicen, no, Hugo Pratt nunca estuvo aquí. Hay dibujantes que me han dicho que estuvo acá en Chile y trabajó en publicidad y otras cosas. Entonces, Oestergel trabajó acá. Entonces, bueno, son cosas que van pasando. Bueno, Mouse. Mouse de Art Spiegelman, del 48, este caballero. Se publicó entre 1973 a 1990. Cuenta la descarnada historia de Vladimir Spiegelman, sobreviviente judío en los campos nazis, y de su hijo Art, autor del cómic. Este es el único que ha obtenido el premio Pulitzer. Totalmente recomendable. En cierta manera, según Art, es una manera de exorcizarse de todas las historias que le contaba su padre de los campos de concentración nazi. Él no sabía cómo enfrentarse a esto. ¿Cómo? ¿Cómo lo dibujaba? Porque era del estilo underground. Él tenía su revista, que ahí RAF, donde empezó a aparecer de a poco después Mouse. Y es su padre que le dice, piensa en Mickey Mouse, pues a todos les gustan los ratones, los chanchitos, los gatos. Y ahí hizo una funny animal, como se le llama a este género, y coloca a los ratones, que son los judíos, los gatos, que son los nazis, y los cerdos son los polacos, porque parece que les caía mal los... pero bueno, y esa es una profunda historia, que son dos historias en paralela, la de Ar y la de su padre en los campos de concentración, y sabemos de primera mano todo lo que pasó en esa época. ¿Mm? Así que el diario de Ana Frank es una alpargata al lado de esto. Uh -huh. Uh -huh.
Ujú, correcto. Persépolis, también que fue sacada en tres tomos. La autora, la autobiografía de Margaret Strapham, en su obra Persépolis, narra su infancia en Irán y posterior exilio en Europa, galardonada con el premio por la paz Fernando Huesa Blanco en España, por considerarse que esta historia defiende los valores humanos, la tolerancia en la sociedad y sobre todo por la seguridad de la palabra y el diálogo sobre las pasiones de ruptura o de abierta violencia. Acá nos encontramos con la historia de Margaret, que es la autobiografía de la autora, y de su familia, y que ella en cierta manera tiene sangre noble en sus venas, ¿ya? Y comprendemos en primera mano qué es lo que está pasando en el viejo Oriente y cuáles son las razones por todos los cambios políticos que ha sufrido. Y terminamos comprendiendo qué es lo que está pasando realmente en Irán y en otros lados, gracias a su visión, su perspectiva. Y que ella tiene varias obras en lo mismo, Pollos con Ciruela, no me acuerdo, son 3 obras, y todos en el margen de la misma historia, con su familia, contando lo que es la historia de su pueblo. Muy buena historia, totalmente recomendable. Está la película también, no sé si ustedes la vieron, ¿sí? Ya, parece que está en YouTube también dando vuelta por ahí, veanla si está por ahí. Como anécdota, a mí me invitaron a la van premier cuando se dio la película acá. Estaba lleno, había cóctel, había de todo, ¿sí? Era con bombo en fiesta. Y cuando prendieron las luces, en la sala no quedamos más de 10 personas. Es muy fuerte, no comprendieron la historia y pensaban que se iban a topar con historia Disney. Así que eso. Ah, y en blanco y negro, me decían. Sí. En la revista Creepy, número 36 de julio del 82, aparece Drácula de Fernando Fernández, basada en la novela de Bram Stoker. Esta es la mejor adaptación de una novela al formato cómic. Esto está hecho completamente en óleo, cada una de sus páginas. Y vemos de principio a fin muy bien narrada la historia de Stoker. ¿Ya? Si tienen la posibilidad de verla, leerla, verla. No se van a arrepentir. Y Peter Pan, ¿ya? En la revista Simon, número 128, de noviembre del 91, aparece Peter Pan de Richard Louisel, basada en la obra de J.M. Barrie. Ustedes dirán, Peter Pan, una obra que se lleva tantas veces, se ha llevado al cine, en otro formato, una vez más, con Walt Disney, nos voló a la cabeza con Wendy y los niños perdidos. Pero aquí lo que tenemos es una obra que supera al original. Una obra oscura, terrible, en medio de Inglaterra, donde el propio protagonista, Peter, es casi violentado por Jack el Destripador, donde cuida a niños huérfanos en de un orfanato, hasta que conoce a Campanita y lo lleva a Nunca Jamás. Y ahí conoce a Pan, a un dios Pan, que se hacen muy amigos. Y las historias es muy, muy, muy densa. Traición, crimen, sangre y un secreto. ¿Quién es realmente Garfio y cuál es su conexión con Peter? Un secreto a voces. La búsqueda del pájaro del tiempo. En la desaparecida revista francesa Image del 75 se publica por primera vez La búsqueda del pájaro del tiempo, escrita por Serge Letemple y dibujada por Regis Luciel, el mismo que vimos recién con Peter Pan. Esta obra, La búsqueda del pájaro del tiempo, según los expertos europeos, está considerada a la altura del Señor de los Anillos. Es la única que no bebe directamente, como todas las novelas de género fantástico, El Señor de los Anillos. Ella crea su propio mundo, su propia estética y directamente crea su propio mundo. Hay una versión también, como se dice cuando es antes la historia, es una
Una precuela, están buscando. Una precuela anterior también cuando los protagonistas son jóvenes, pero la original es esta. Así que totalmente recomendable para que la vean y lean. Sarajevo Tango, ¿ya? Herman, destacado historietista belga, iracundo frente al drama de la ex Yugoslavia y la impotencia de los gobernantes, decide realizar Sarajevo Tango, de 1996. Una vez impreso, decide enviar cada copia a los diferentes medios y periódicos del mundo para hacer una protesta de lo que estaba pasando en Sarajevo en ese minuto, y las autoridades y los medios en el mundo miraban hacia un lado de la tragedia que estaba pasando en ese minuto. Una muy buena obra. Tengo que darle las gracias a mi amigo Zombie, el doctor Zombie, que me regaló esto para un cumpleaños y se lo agradezco. Muy, muy buena historia, así que totalmente recomendable. Y El Incal, infaltable, de Jodorowsky y Moebius. A partir de 1980, en la revista Metal Hurland comienza a publicarse por entrega El Incal de la dupla Alejandro Jodorowsky y en los lápices, por supuesto, Moebius. Una historia actualmente que se encuentra en un solo recopilada, en un gran tomo, y El Incal tenemos realmente, son tres. Antes del Incal, El Incal y después del Incal. Tenemos una colección que es de este porte más o menos. Así que, y cada una se va, ahí uno nota la diferencia. ¿Tú las leíste? ¿Tú has completado o leíste esta nomás? Ya, 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 porque no lo hagas, sí. Y de ahí no pueden volver a dormir. Ya. El cuento es que el Incal, de lo que estamos hablando acá, se nota la diferencia, cómo va madurando la lectura entre antes del Incal y después del Incal. Porque este es lo primero, como donde bebe todo. Y se nota la diferencia, cómo va cambiando la mano y el autor va creciendo con la obra. El spin-off, La casta en los metabarones, ¿ya? De Alejandro Jodorowsky y Juan Jiménez, publicada en el 82 hasta el 2008, compuesta por 8 álbumes, escrita por Alejandro y dibujada por nuestro amigo Juan Jiménez, que ya no está con nosotros, que fue víctima del coronavirus, así que él falleció, fue una de las primeras víctimas. Entonces, este es un spin-off del Incal muy bueno que nos cuenta la historia de El Meta Varón. El arte es genial, no tengo nada que decir, me saco el sombrero ante una de las mayores obras que se han hecho del género. Así que, realmente, vista. Y si a ustedes les gusta la serie negra, los detectives, los policiales y los gatos, Black Sack, ¿ya? De los españoles Juan Díaz Canales y Juanjo Guarnido. Aparece en formato álbum. Este sí, directamente, no aparece en revista, en ninguna parte, este directamente a formato álbum. ¿Ya? Y tenemos Black Sack a partir del año 2000. Actualmente existen 5 números para los que les gusta la serie negra. Y no se dejen engañar porque el dibujante es uno de los tantos que ha trabajado para Disney. Entonces tenemos ratitas, animalitos muy Disney, pero la historia son totalmente densa y plagada de sangre, intrigas y de todo. Hay una sobre el Ku Klux Klan, que tenemos osos polares. Así que es muy, muy interesante. Así que véanlo, búsquenlo, totalmente recomendable. Y The Last Man, este de Literal Vértigo, esto es norteamericano, de DC Comics, publicado entre el año 2002 y el 2008, de Brian K. Brackman, historia, y de Pia Guerra en los dibujos. Tiene el premio Eisner 2008. No vean la adaptación que está hecha en serie. La serie, aunque están los autores, ellos mismos se pusieron una pistola y se volaron los sesos ellos mismos. ¿Cómo se llama? No tiene nada que ver. Estos son 100 números, me leí los 100 números. Buenísima la historia. Se dispara muy parecido a lo que estamos viendo con El Último Recreo, que tiran una bomba y mueren todos los adultos. Acá es un virus, a propósito de virus, que mata a todos los hombres, menos a uno. Y eso implica también en los animales. Todos los machos mueren, quedan simplemente las hembras. Y queda simplemente el protagonista, que está con su mono, que es el macaco,
que ustedes van a comprender por qué es importante el mono, y empiezan a tratar de ver qué pasó y cómo tratar de volver todo a la normalidad, cosa que es medio complicado porque ya está el 50% de la población muerta. Así que una historia de sobrevivencia muy, pero muy buena para ser gringa. Y esto, para que sepan, está dentro de la serie DC Vértigo. Cuando hablamos de Vértigo es para adultos, totalmente para mayores de 18 años, la temática de esta historia. No son para niños. ¿Ah? La podrían leer, pero no sé, podrían quedarme traumados. Así que eso, sí, ya. Orgullo de Bagdad, otra historia de DC Comics, también de la línea Vértigo, de septiembre de 2006, de Brian K. Vaughan, historia, y de Nico Harrington en los dibujos. Este tiene el premio Harley a Mejor Novela Gráfica Original del 2007. Este se llama Orgullo de Bagdad, pero los aguditos, los grandes pensadores cuando han traducido este cómic al español, le pusieron simplemente Los Leones. Entonces, ¡ay, qué bonito los leoncitos! No, pero este es un hecho real que sucede en Bagdad durante un bombardeo y afecta al zoológico de la ciudad y escapan los leones y otros animales más. Y es a partir de la visión de los leones que ellos ven el proceso de la guerra. Así que muy interesante, totalmente recomendable. No crean que van a encontrar Simba, ni que andan todo Hakuna Matata, no, nada de eso hay. Así que, ya, sí. Blood, un relato sangriento. Esto de literal, The Epic Comic Marvel, de 1985, de Jim DeMatteis y de Ken Williams. Esto es de la editorial, como les digo, Epic, que es de Marvel. ¿Mm? La línea adulta de Marvel, es una historia que uno lo lee, es una historia de vampiros simplemente, y dice al principio, este simplemente es un cómic, no, no es nada del otro mundo, pero sí es algo totalmente distinto porque ustedes empiezan a leer, estas fueron las primeras producciones que se hicieron así, como si fuera una novela, a mitad de camino se transforma en poema, y después en cómic, después volvemos a novela, después volvemos a cómic, y después volvemos a novela y también en jaulas, también pasa lo mismo. Entonces, son los precursores de muchos formatos que hoy día se están utilizando. Y esto está hecho totalmente también en pintura, esto es aguada, óleo, acrílico, técnicas mixtas. Es un collage de técnicas. Lo que decía, jaulas, de Dave McCain, serie de 10 números publicada por Tundra entre diciembre de 1990 y junio de 1993. Y finalizada por Kitchen Sinks en agosto del 93 y mayo del 96. Nominada a varios galardones, consiguiendo el premio Harley, entre ellos. Casi todos los que hemos visto aquí están todos premiados los cómics, son todos para adultos. Este es un libraco de este porte, de grueso, y su formato es este, yo lo tengo, es enorme. Y también encuentran la historia de un pintor, es muy pictórico, comienza como novela, tiene algunos textos por ahí medios poéticos y saltamos después directamente a la novela, que también lo que estamos diciendo es mucho relato visual, totalmente imperdible para los que les gusta la narrativa pura. Y de acá de Chile tenemos de nuestro amigo Félix Beca, Juan Buscamares, que salió en la revista Bandidos, artistas gráficos, en el año 1996 y posteriormente en ese mismo año también sale en Europa. Este debe ser uno de los cómics más traducidos en el viejo mundo y que hasta el día de hoy es reconocido Félix por ser uno de los grandes exponentes nuestros en el extranjero. Sí, bueno, acá cerca el papá de él, Oscar Vega, es el padre de Mampato, el dibujante original de Mampato. Y estaba aquí al frente, donde está el Centro Cultural de España, al ladito tenía el taller Oscar. Y cada vez que lo iba a visitar, me dijo, oh, mira, me llegó una versión de Juan Buscamares de Holanda, otra de Francia, de Inglaterra, de acá, de todos lados. Y me los colocaba en la mesa y todos los formatos eran distintos. Y me dicen, mira, esta está bien impresa, esta está mal impresa, este tiene una mala traducción, este tiene una buena traducción. Entonces vemos también, era toda una clase de cómo se edita en otras partes. Así que totalmente recomendable Juan Buscamares, está hecho en 4 tomos y esto fue lo que le abrió nuevamente las puertas
a Chile para el extranjero y tenemos muchos autores actualmente en el extranjero y es parte de, ¿cómo se llama?, de nuestro orgullo actualmente que estamos saliendo hacia afuera. Hemos sido representantes en Comic Con Internacional, aquí con Terra, hemos representado a Chile, así que estamos muy contentos por eso. Y eso es parte de esta presentación, que es una parte de una clase mucho más extensa, que se divide en 4 capítulos, pero esta simplemente fue la introducción. Espero no aburrirles, de parte del EDP Magazine, que ya llevamos 14 años estimulando la creatividad de la lectura a través del arte fantástico. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Y al Sistema de Bibliotecas Públicas cerramos esta presentación. Espero que les haya gustado. ¿Dudas, preguntas para ir cerrando? ¿Estamos? ¿Estamos ok? Entonces no tienen ninguna duda, ninguna pregunta. Perfecto. Estamos entonces. Oh, ¿me quiere comentar algo? Dígame. ¿Sí? Sí. Los, los personajes quedan en segundo plano. No, actualmente uno busca al autor. Cuando, es distinto cuando uno va a un kiosco y compra un Pato Donald o un tío rico. En este caso, uno va a buscar un Karl Vance, por ejemplo, que es el autor. Ay, se me fue el nombre de nuestro amigo que es chileno, que también es considerado lo mejor. Vicar, que está, Vicar, sí. Inclusive está considerado que es uno de los mejores dibujantes del Pato Donald en el mundo. Y él escribía y dibujaba la historia. Era muy, muy, muy bueno. Inclusive muchos lo comparan que era mejor que Karl Vance. Y eso a Vicar le molestaba. Ese, no. Ese, no, Karl Vance son ligas mayores. Sí. Entonces cuando hablamos de narradores, uno va a buscar el narrador, no va a buscar el personaje. Uh -huh. Sí. Porque a partir de los años 90, o sea, realmente, para que quede claro, en el mayo del 68, cuando se viene la revolución de las flores y se hace un gran escándalo en Europa y en otros lados, los dibujantes europeos se toman la editorial Pilot, que en ese entonces hacían revistas infantiles, y ellos piden hacer un giro de 180 grados para que sea totalmente un cómic ya para adultos, para buscando nuevos formatos, nuevos estilos, una búsqueda constante de la forma. ¿Sí? Y de ahí nacen los narradores y autores que empiezan a tener su propio peso. Ya no uno va a buscar, como digo, un Donald, un Superman, un Batman, un Spirit, un Tintín. Uno va a buscar al autor, un Moebius, un Hergé, etc. Entonces uno ahí va a la segura, porque uno sabe cómo es el autor, lo que hace. Ahí nace la revista Heavy Metal en los 70 y nace toda una corriente que se aleja de todo lo que es el cómic tradicional hasta ese minuto. Siempre en la búsqueda y la forma, y pensado para un relato para adultos. No pensemos que muchos dicen, cómics para adultos, piensan en pornografía. No, estamos diciendo que es dirigido a otra mentalidad, a otra forma de contar, y no es algo tan simple de tragar, a buenas y primeras. Así que eso. Sí. ¿Alguien más por ahí? ¿Pregunta? ¿No? ¿Estamos? Estamos. En el caso de Chile, no sería, por ejemplo, una pregunta, Adiós del séptimo de línea, imagen, por ejemplo. Sí. El problema de Dios al séptimo, claro, está narrado con dibujos, pero tiene discálidas. Las discálidas que va el texto a pies de cada viñeta. Los personajes no hablan entre ellos. Entonces, ese es el problema que no está considerado. Claro, no están considerados como historieta como tal, porque tienen discálidas a pies de la viñeta que narra lo visual y lo que están pensando los personajes o lo que se hablan entre ellos. No hay una conexión. Para que exista lo que se llama narrativa gráfica, tiene que haber una secuencia narrativa entre una viñeta y otra, que son ligadas ya sea por la imagen, que estamos visualmente leyendo, o por los globos de texto. Entonces hay una comunión. Entonces eso nace a partir del Hello Kitty, personaje norteamericano. Dato curioso, prensa amarilla. ¿De dónde viene el término?
No. ¿Mm? Del Yellow Kid, personaje norteamericano que aparecía los días domingos en las páginas dominicales de Randall Hendor en sus periódicos. ¿Mm? Y era una crítica muy ácida a lo que estaba pasando a nivel de gobierno, sociedad y otras cosas. Y este niño hacía las críticas en un polerón, porque tampoco había un globo en ese minuto, a pesar que él inventó el cómic en cierta manera, unir el globo, palabras, todo esto, y secuencia, pero lo usó una sola vez. Pero el resto de la historia eran en su camisón aparecían los textos. Entonces, como el personaje era un chino, un niño chino, camisón amarillo, la gente empezó a decir, este diario es amarillista por el personaje. Y de ahí viene el término. Así que ahí tienen el dato rosa. El dato rosa, sí. El dato amarillo en este caso. Así que eso, ya. Bueno, los liberamos para que sigan en esta ruta y sigan disfrutando de todo esto. Así que un agrado que hayan estado hoy día con nosotros. Gracias.